que te esté generando resistencia a la insulina, inflamación crónica, hígado graso y otros problemas de salud. Entonces, keto no necesariamente es algo saludable. Y esta idea surge de que mi esposa tenía puesto el sensor de glucosa, ese que va en el brazo para medir el azúcar en tiempo real, y se comió un helado que decía keto. A las 2 horas vio que el azúcar de 80 le subió a 160, le provocó un pico de glucosa. Y aquí fue donde uno pues se extraña. ¿Cómo es que algo keto, que casi no contiene carbohidratos, según te sube el nivel de glucosa y te ocasiona un pico de glucosa? En este caso, este pico de azúcar por este helado keto, al ver el contenido, vimos que tenía tapioca. La tapioca es un alimento, es un almidón, es un carbohidrato. Es el almidón que está presente en las papas, por ejemplo, o en el arroz, que sube el nivel de glucosa. Así que keto no es necesariamente algo bueno. Hay ciertas cosas que debes de fijarte a la hora de comprar y consumir estos alimentos, porque puede que te esté yendo con la finta y aún así te esté generando problemas de salud. Y en este video vamos a hablar sobre qué son los productos keto, porque no estamos hablando de dieta cetogénica, es un poco diferente, que hace que estos productos sean saludables, a la vez que hace que le resta lo saludable a estos productos keto, y cuál es mi recomendación al respecto. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care. Y me gustaría agradecer el apoyo a todos aquellos que se han unido al canal y son miembros, y que su participación ha sido muy activa en el chat de WhatsApp, realizando comentarios, preguntas, dudas que tengan, compartiendo qué les ha servido a estas personas y, por supuesto, obteniendo los consejos de alguien más. Para aquellos interesados de ser miembros en el canal y ingresar al grupo de WhatsApp, se los voy a dejar aquí en el chat el enlace para que se unan. Entonces, productos keto, ¿qué son? Son alimentos muy bajos en carbohidratos que no están hechos con los ingredientes tradicionales. Prácticamente eso es keto, muy bajo en carbohidratos. No es la dieta cetogénica. La dieta keto es un régimen alimenticio que ya se vuelve un estilo de vida en el cual eliminas mucho los carbohidratos de tu alimentación, y se compone principalmente de proteínas y grasas. El total de la energía consumida de los alimentos va a variar entre un 5 y 10% de los carbohidratos. La clave aquí es bajar mucho los carbohidratos para que tu cuerpo entre en cetosis. Cetosis es cuando tu cuerpo empieza a quemar grasas, empieza a producir cuerpos cetónicos, por eso se le llama cetosis. Y con eso puedes eliminar los excesos, puedes bajar de peso, revertir el problema de la diabetes si es que es tipo 2, y muchos más efectos para la salud, así como para quemar grasa abdominal. Dieta keto es un estilo de vida, es un régimen alimenticio que se puede llevar a cabo con alimentos naturales. No necesitas comprar nada, pero hay productos keto que están ahí para facilitarnos el trabajo. Por ejemplo, hacer el pan keto puede ser laborioso, difícil o complicado, o por cuestión de tiempo habrá personas que no lo quieren hacer y prefieren comprarlo ya hecho. Tortillas keto, por ejemplo, galletas, postres y otras cosas más, entre ellas la granola, que pues para no hacerlo nosotros podemos comprarlo ya hecho. El problema que es de esos productos es que no todos son saludables y te tienes que fijar en ciertas características, y ese es el tema de hoy. ¿Qué tan buenos o en qué te tienes que fijar para que ese producto keto efectivamente sea saludable, efectivamente no te genere picos de glucosa y no te estés provocando problemas sin saberlo, consumiendo algo que tú crees que a lo mejor es saludable y que resulta que pues que no es? Estas cosas, productos keto, como te comentaba, están hechas con diferentes ingredientes. Los ingredientes son aquellos alimentos permitidos en la dieta cetogénica, que generalmente son grasas saludables, proteínas y casi nada de carbohidratos. Si alguno de ustedes ha consumido galletas, tortillas, cereales en versión keto, probablemente haya visto que la cantidad de carbohidratos dice 3 gramos por porción, 5 gramos, 2 gramos, a lo mejor hasta 1 gramo por porción.
precisamente eso es. Y eso es lo que buscas en la dieta cetogénica o dieta keto, que sea muy poco la cantidad de carbohidratos en esos productos. En estos alimentos, las harinas son diferentes. No es una harina normal, no es harina de avena, de trigo, no, es harina de almendras, harina de coco. Lo principal que se utiliza en el caso de los endulzantes puede contener stevia, por ejemplo, o fruta del monje, no tiene azúcar normal. Decían, no son saludables, tienen jarabe de maíz, tienen maltodextrina, por ejemplo, eritritol, sucralosa, que son endulzantes que a la larga no te van a ayudar. Claro que esto va a depender de la frecuencia con lo que lo estés consumiendo. Si agarras algo keto muy de vez en cuando, sin ningún problema, aunque tenga estas sustancias, porque es muy ocasional y muy esporádico. Pero si eres una persona que los acostumbra con cierta frecuencia, entonces tendrías que ver qué es lo que estás consumiendo. Porque qué tal que estés consumiendo ese producto keto y tiene jarabe de maíz, que es fructosa. Sí, cierto, no te va a subir el nivel de azúcar, pero sin que te des cuenta te va a generar hígado graso, resistencia a la insulina y más problemas de colesterol. Entonces, que una sustancia no te suba el nivel de azúcar no necesariamente es algo saludable. Buscamos algo que no te genere pico de azúcar, pero que tampoco te genere otro daño colateral, que no te genere hígado graso, resistencia, inflamación o problemas cardiovasculares. Estos alimentos keto, como los postres keto, por ejemplo, que encuentras galletas, chocolates, pies, brownies, por ejemplo, en versión keto, que es bajo en carbohidratos, son harina de almendras y harina de coco. Hay gente que es diestra y que le gusta la cocina y que prefiere hacerlos. De esa forma garantizas que los ingredientes que estés utilizando son de calidad. Los alimentos keto, son de índice glucémico bajo, que es una ventaja porque aparentemente no tendrían que dispararte el nivel de azúcar. Pero ojo, si contiene ingredientes que a pesar de que diga keto, como la tapioca, por ejemplo, puede que te esté generando un pico de glucosa. Estos productos keto deberían utilizar grasas saludables. Y número 3, proteínas de alto valor biológico. Esto es lo que deberían de contener. Ahora, si contienen otro tipo de carbohidrato, otro tipo de harina, duda de su contenido y duda de que eso sea saludable. Tiene que tener harina de almendras y harina de coco. Ahí no hay falla. Habrá otras combinaciones que puedas utilizar, pero no te garantizo que te vaya a evitar con precisión esos picos de glucosa. Mejor opta por alimentos keto, productos keto a base de harina de almendras y harina de coco. Hay que revisar cuántos gramos de carbohidrato tiene. Ejemplo, supongamos que tú compras algo que es un producto keto y ves la etiqueta y ves que tiene 20 gramos de carbohidrato. Y dices, pues es demasiado, ¿no? Porque se supone que en la dieta keto tienes permitido entre 20, 25 o 30 máximo gramos de carbohidratos al día. Y si esa bolsa que acabas de comprar dice el tamaño de la porción 20 gramos, pues ya te estás pasando del límite únicamente con una porción de eso. Pero lo que tienes que ver es si esos 20 gramos de carbohidrato, cuántos corresponden a fibra y cuántos corresponden a carbohidratos reales. Porque si de esos 20 gramos, 17 gramos son fibra, no hay ningún problema. Únicamente serían 3 carbohidratos reales, porque la fibra, que es un carbohidrato, no te va a afectar tus niveles de azúcar ni se va a absorber. Y esta es una duda que muchas personas me han preguntado. Dicen, al empezar a comer, primero hay que iniciar con las verduras, luego las proteínas y al último lo que queda, que generalmente son los carbohidratos. Me dicen, pero la verdura tiene carbohidrato. Sí tiene carbohidratos en forma de fibra que no se absorbe y que no hay ningún problema. Entonces hay que revisar qué carbohidratos contiene ese producto. ¿Qué tal si de los 20 gramos de carbohidrato, 3 son fibra? Significa que 17 gramos vienen de otra cosa. Si ese es el caso, duda que sea algo keto y duda de que no te va a provocar un pico de glucosa, porque pues pregúntate, si no tiene fibra, pues entonces ¿qué contiene? Pues nomás hay carbohidrato complejo y hay carbohidrato refinado sin contar la fibra. Entonces hay que checar eso.
El número 2, el tipo de endulzante que contiene. Si es stevia, fruta del monje, creo que no va a haber tanto problema consumido de forma ocasional, esporádica. Pero si tú ves que trae maltodextrina, sucralosa, aspartamo, por ejemplo, esplenda u otros endulzantes, porque hay un montón, y estás consumiendo casi diario esos productos keto, entonces a la mejor, pero te generan por otro lado resistencia a la insulina, suben tus niveles de glucosa y te generan inflamación crónica. Revisa qué tipo de endulzantes estás consumiendo en esos productos aparentemente saludables porque son keto y analiza la frecuencia con lo que los estás consumiendo. Si es de vez en cuando, de forma esporádica, no va a haber ningún problema. Si te excedes, por supuesto que sí, y a lo mejor esa sustancia, porque me ha tocado, consumir algo keto te corta el ayuno. Que sea keto, que no tenga carbohidratos, te puede cortar el ayuno, porque cualquier sustancia que contenga calorías o que contenga mucha energía te va a cortar el ayuno. No se trata de eliminar el carbohidrato para que el ayuno siga, no. Se trata de no meterle calorías de la forma que sea. Entonces, eso lo comento porque me ha tocado que me preguntan si las cosas keto te cortan el ayuno y efectivamente sí, la gran mayoría te puede estar cortando el ayuno. Y número 3, revisa qué tipo de grasas contiene, porque la dieta cetogénica o los productos cetogénicos keto deberían contener grasas saludables. Y esto es quizá el punto más difícil, encontrar algo keto que tenga grasas saludables. La gran mayoría va a estar hecho con harina de almendras y coco, no hay tanto problema. Endulzantes, stevia y fruta del monje, no vas a batallar mucho, pero vas a batallar probablemente para encontrar productos keto que tengan grasas saludables, porque la gran mayoría no los contiene. Aceites saludables, el aceite de oliva extra virgen, el aceite de aguacate o el contenido en los frutos secos, que generalmente es ácido oleico. Si tiene ácido oleico, sin ningún problema, tiene grasas saludables. Pero si tú ves que tiene ácido palmítico, por ejemplo, ácido linoleico, que son aceites o grasas presentes en el aceite vegetal, o bien que diga grasas trans, exceso de grasas trans, eso no te va a servir. Es cierto, a lo mejor no te sube el nivel de azúcar, pero no es únicamente eso lo que buscas, que no te buscas un alimento que no te genere picos de azúcar, pero que tampoco te genere hígado graso, colesterol, sobrepeso, migraña, artritis. Eso es lo que tú buscas. Y estos aceites, linoleico, palmítico o grasas trans, te van a generar esos problemas. Eso es lo que tienes que verificar en ese producto keto. Si contiene algo de esto, pues entonces no es tan saludable como te hacen pensar. Que sea keto, quédate con esto, no significa que sea saludable. Hay ketos saludables y ketos no saludables. Igual para las personas que hacen dieta cetogénica, en el cual en YouTube pueden encontrar muchos canales de personas que se dedican exclusivamente a eso y que puedes obtener muy buena información de esto. Hay ketos mal hechos y ketos bien hechos, por así decirlo, en forma de dieta o estilo de vida. Es decir, yo puedo hacer dieta keto y tener problemas de salud si lo hago mal. Puedo hacer dieta keto y estar perfectamente bien si lo hago bien y si mi cuerpo necesita eso. Lo mismo sucede con los productos. Puede haber productos muy saludables, muy bien hechos, que no te generan problema, pero también productos que no para nada. Recapitulando, lo primero que tienes que verificar qué tipo de harina contiene. Checa si es harina de coco o harina de almendras. Claro, va a depender de qué estás consumiendo y qué tipo de carbohidratos contiene. Si la mayor parte es fibra o de dónde vienen los demás carbohidratos. No es muy importante que verifiques si tiene azúcar o no agregada, porque esto también es una trampa, es un engaño. Que un empaque diga sin azúcar agregada no significa que esa cosa no tenga azúcar. Significa que a ese producto no le pusieron más, pero puede que ese producto ya contenga bastante azúcar. Entonces no te dejes engañar, checa la etiqueta, cuáles son los carbohidratos que contiene y cuáles son, número 2, los endulzantes y número 3, el tipo de grasas que contiene ese producto keto. Número 4, checa o verifica la cantidad
de proteínas que tiene ese producto keto. Esto sobre todo para aquellas personas que tienen ya problemas en los riñones. Entre más proteína le metamos a la alimentación, más trabajo para el riñón y probablemente más problemas de riñón. Entonces, la cantidad de proteínas puede ser una limitante o una sobrecarga de trabajo para esos riñones. Esto pues caso por caso, y la forma de saber es haciendo análisis de sangre, viendo tu creatinina, viendo tu filtrado glomerular, viendo cómo funcionan esos riñones, y un examen de orina para saber si estás orinando o no proteínas o si por ahí tienes cilindros que indican otra cuestión. Y si ese es el problema, si hay algún grado de nefropatía, probablemente no te convenga mucho agregar o sumarle más proteínas en productos keto. Y el último punto que me parece muy interesante, que lo he visto con mayor frecuencia últimamente, es problemas de colesterol. La dieta keto o cetogénica generalmente es alta en grasas y alta en proteínas, y le funciona a la gran mayoría. Pero hay por ahí algunas personas que tienen problemas genéticos de colesterol, problemas genéticos o familiares del colesterol, y que de hecho así se le llama hipercolesterolemia familiar o hereditaria, que ya intentaron de todo: dieta, ayuno, suplementos, medicamento, esto, aquello, y los colesteroles nomás no les bajan. Y en estos casos hay que considerar que a lo mejor hay otro problema agregado, ya sea a nivel de receptores, a nivel de enzimas, de lipasa, X. Si es un problema genético o familiar de colesterol, entonces no te conviene mucho aumentar las grasas en la alimentación. Y estos productos keto casi siempre están hechos a base de grasas saludables y proteínas. Esos son los 5 puntos que hay que cuidar al consumir estos productos keto. Como te repito, no es necesariamente una parte que debas adquirir al hacer tu alimentación cetogénica, y para eso te recomiendo que visites los otros canales que hay en YouTube que hablan exclusivamente de dieta keto y tienen ahí una infinidad de temas que seguramente te pueden nutrir, y todo eso compleméntalo con estas recomendaciones. Verifica estos 5 puntos de lo que estás consumiendo o de lo que te están recomendando que consumas si vas a hacer una dieta cetogénica. En conclusión, y mis recomendaciones: si lo consumes de vez en cuando, no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque tu cuerpo tiene la capacidad de limpiarse y vas a estar estimulando la autofagia con el ayuno intermitente, con tu dieta baja en carbohidratos. Vas a mejorar mucho tu metabolismo. Como por aquí me pusieron en el chat, hay personas que buscan la cetosis con el ayuno intermitente y el ejercicio y la dieta baja en carbohidratos. Eso se puede. ¿Cómo lo puedes observar? Mediante un estudio general de orina, un examen de orina, y si hay cetonas, probablemente sea un signo de que tu dieta efectivamente es baja en carbohidratos y que tu ayuno está siendo muy efectivo. Cetonas en orina, creo que ya lo hablamos en otro video, no necesariamente es algo malo. Claro que puede ser un dato de una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, claro, pero ahí lo que marca o lo que manda es el contexto. Si es una persona que se siente bien, ha bajado de peso, está revirtiendo su diabetes, no hay molestias, no está deshidratado, come bien, no le duele nada, el azúcar bien, está haciendo ayuno, dieta y hay cetonas, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero se trata de una persona que se siente mal, se está desmayando, náusea, vómito, el azúcar en 300, no se puede ni levantar, la presión hasta abajo, se ve todo pálido, se ve todo mal, y hay cetonas. Claro que hay que pensar en que a lo mejor es una cetoacidosis. Número 2, revisa que no contenga otros carbohidratos que te puedan estar afectando y que le resten calidad a ese producto keto. Y ya sabes, de preferencia consúmelo al final de los alimentos. Primero las verduras con aceite de oliva extra virgen sería lo mejor, después las proteínas, al último deja los carbohidratos, y si es producto keto, de preferencia déjalo al final. Revisa las grasas y aceites que contienen aceite de oliva, ácido oleico sin ningún problema. Si hay ácido palmítico, ácido linoleico o grasas trans, duda de que sea algo saludable. Revisa el tipo de endulzantes que contienen.
no seas víctima de la mercadotecnia. Keto no es necesariamente algo saludable, keto no es para todos, esto va a depender de cada caso y hay que tomar en cuenta un montón de factores para poder recomendar una dieta keto a una persona que le vaya a funcionar, que no le vaya a generar problemas y que le vaya a ayudar, por supuesto. Confirma qué tipo de diabetes tienes antes de iniciar un régimen extremadamente estricto en carbohidratos, porque si es tipo 2 te va a funcionar a la perfección, si es tipo 1 a lo mejor te ayuda, pero a lo mejor te baja el azúcar demasiado. Esto va a depender si utilizas insulina o si tienes alguna otra problema de resistencia autoinmune a la insulina. Y por último, experimenta. Sigue aprendiendo, sigue buscando, empápate de información, ve que sí, ve que no. A veces la única forma de saber si podemos consumir algo y que nos va a ayudar, a veces es probándolo. Tú pruébalo y si ves que el azúcar te dispara, pues no es algo bueno, y pruébalo de diferentes formas y si tú ves que consumiéndolo de esa forma no te sube el azúcar, contiene ingredientes saludables y tú te sientes bien, porque ese es el objetivo, de que la dieta o los alimentos nos proporcionen energía, nos proporcionen salud. Si esa comida te proporciona eso, sin efectos colaterales, entonces quiere decir que está bien. Para aquellas personas que pueden asegurar, que quieran asegurar que los productos keto sean saludables, no hay cómo hacerlos en casa, pero bueno, esto requiere de tiempo, de habilidad, de tener acceso a los ingredientes, porque los ingredientes como las harinas o algún otro tipo de sustancia puede ser costoso, pero si se tiene esa posibilidad, adelante, háganlo y con eso garantizas que ese producto keto sea saludable, no te suba mucho el nivel de azúcar o no tengas picos de azúcar, que utilices endulzantes que tú sabes cuál es y la calidad de lo que estás utilizando y que esté cocinado o utilizado aceites o grasas saludables. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero haberte ayudado con este episodio o esta sesión de los productos keto, porque existen muchos por ahí y como te dije al principio, hay algunos que sí te suben el nivel de glucosa y probablemente alguno de ustedes no se haya dado cuenta, como nos pasó a nosotros, que consumimos cosas que pensando que no nos va a subir el azúcar porque no hay carbohidrato y resulta que sí, y al leer la etiqueta te puedes dar cuenta. A veces la única forma, y de esto vamos a hablar en otra sesión, a veces la única forma de saber si tienes picos de azúcar es con los sensores que van en el brazo y que miden tu glucosa en tiempo real. Me parece que hay información que les puedo aportar en el uso de estos sensores que son extremadamente útiles, pero cuando los usas de buena forma y analizando la información. Si únicamente tienes el sensor ahí pegado, nomás para ver en cuánto andas y para no estarte picando los dedos, creo que lo estás utilizando mal. Ese sensor te aporta un sinfín de información que tienes que estar al pendiente y tienes que estar analizando, autoevaluándote cómo te sientes, qué hiciste, qué te subió, qué te bajó, hasta cuánto fue, qué comiste, en qué orden, a qué hora fue tu medicamento, a qué hora fue la insulina en caso de que utilices, un montón de cosas, y de esto vamos a hablar en otro episodio. Les agradezco a todos que estén conectados el día de hoy, sábado 2 de septiembre. Yo me encuentro en la ciudad de Tijuana. Sé que muchos están en otras ciudades o países y que es una hora diferente. Les agradezco su tiempo y ahora vamos a pasar al chat y contestarle las preguntas que pudieran tener relacionados con el tema. Le mando un saludo al señor Juan Carlos Rubio, Brenda Zamora, Irma Ruiz, que están aquí conectados, y al señor Rey David Luna, que son miembros del canal. A ver, Juan Carlos Rubio dice, yo busco la cetosis con ayuno intermitente y ejercicio. ¿Se puede? Se puede. Siempre y cuando la dieta sea baja en carbohidratos, por supuesto que lo va a lograr y es de forma más natural. Sarmiento Próspero nos está conectado desde Lima, Perú. Le mando un saludo y le agradezco que esté aquí el día de hoy con nosotros. Gloria Elvira Caicedo, igualmente le mando un saludo y gracias por sus palabras.
Dice Brenda Zamora, yo solo consumo tortillas, pan keto o bajo en carbohidratos. Excelente. Nada más revise estos detalles que estamos platicando para que usted vea y tenga más información si eso es 100% saludable o hay detalles que usted puede mejorar y a lo mejor buscar otra marca, buscar otro tipo de tortilla, otro tipo de pan que sí contenga ingredientes saludables, pero para eso usted ya sabe y va a revisar la etiqueta de esos productos. Teresa Montero nos manda un saludo desde Villaflores, Chiapas. Ok, Irma Ruiz, gracias por estar presente, señora Irma. Teresa Montero dice glucosa 180 a la hora de la comida. Tengo glucosa en 180. A la hora de comer le baja a 130. Probablemente sea una hipoglucemia reactiva. Vea el video, tenemos un video en el canal que subimos no hace mucho sobre hipoglucemia reactiva. Eso puede ser porque de 180 a lo mejor le sube un poco más, tiene un pico de azúcar, su páncreas suelta mucha insulina y luego le da el bajón a 130. Cheque el video, a lo mejor está teniendo una hipoglucemia reactiva que por supuesto no es para nada bueno. A largo plazo puede que el páncreas se agote, termine o ya no produzca la insulina que su cuerpo necesita. Rey David Luna dice, creo que no vale la pena consumir productos keto. Yo pienso que si se puede hacer de forma natural, sin ningún problema, y esto va a depender de cada persona. Por ejemplo, yo no tengo un gran apego a la tortilla o al pan, por ejemplo, y para mí es muy sencillo evitarlo. Pero habrá gente que, híjole, la tortilla cuesta, o el pan cuesta dejarlo, o que de plano te gusta mucho el sabor. Si ese es el caso, pues hay que valorar, ¿no? ¿Sabes qué? Si te batallas mucho para dejar eso, o lo disfrutas y lo degustas mucho, adelante, consúmelo. El único detalle, pues, es el precio, y si lo quieres hacer, pues va a ser un poco complicado. Yo creo que, señor Rey David, esto va a depender de cada caso. Yo pienso como usted, pero insisto, esto depende del estilo de vida de cada persona. Brenda Zamora dice, es importante leer las etiquetas de los productos que consumimos. Efectivamente, sí, porque a veces se vende algo como saludable y que efectivamente no es. No es. Me atrevería a decir a que el 90% de las cosas que son saludables no lo son. Lamentablemente se trata de vender, hacer dinero sin importar el daño y sin importar el engaño que le ocasionemos a las demás personas. Entonces, si yo pongo keto, me certifico como keto o como sin azúcar agregada y le pongo los sellos que van a enganchar a la gente, pues sí, lo voy a vender como algo saludable cuando en realidad pues no es saludable. No hay como leer, y por supuesto, si no queremos estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, los productos entre más naturales sean, entre más se parezcan a cómo la naturaleza nos proporciona, va a ser de mejor calidad, sin tanto problema. Dice, yo uso stevia sin ningún agregado. ¿Está bien eso? Sí, si de vez en cuando no hay ningún problema. Si usted puede irlo dejando poco a poco, sería lo mejor. Y si no, lo menos que se pueda, stevia, trate de buscar lo más puro posible, orgánico. Entre más, insisto, entre más natural sea, entre más puro, va a ser mucho, mucho mejor. Ok, vamos a ver aquí. Sonia Joya está conectada desde Honduras. Le mando un saludo. Yo estoy en Tijuana, Baja California, México. Gina Varela dice, escuchándolo igual desde Honduras. Tenemos 2 personas que están conectadas desde Honduras. Paunat Serna dice que es nueva aquí en el canal o en los en vivos. Les mando un saludo y bienvenida. Ojalá pueda conectarse más seguido porque estas recomendaciones creo yo que les van a ayudar bastante. Los temas aquí, en realidad, yo me brotan a la mente de cosas que voy viendo pues con los mismos pacientes en la consulta, de situaciones reales, situaciones que yo sé que viven y que se pueden mejorar sin tanta dificultad, pero aquí la cuestión es que a lo mejor nadie les ha dicho o nadie les ha dado estas recomendaciones visto desde estos ángulos.
Entonces, los temas creo que les van a interesar bastante porque son situaciones que mucha gente vive. Si yo veo cierta situación con un paciente, es muy probable que esa situación también le esté pasando lo mismo a muchas personas. Entonces, de ahí trato de sacar estos temas para estos en vivos. Dice Roberto Reséndiz, yo consumo regularmente galletas María. ¿Sería muy malo para la glucosa? Las galletas María, que es un tipo de galleta que se vende mucho en México y que yo creo que la gran mayoría lo conocemos porque todos hemos comido galletas María en México, son carbohidratos refinados que le va a subir el nivel de azúcar. Entonces, si usted lo va a seguir consumiendo, trate de que sea al final de los alimentos y vea si no le sube el nivel de glucosa. Lo mejor sería evitarlo, ¿no? Pero si a usted le gusta y está tan acostumbrado, trate que sea al final de los alimentos. Hay mucha gente que acostumbra el café con galletas María y nada más eso. Y si únicamente consumen eso, van a tener picos de glucosa porque no hay fibra, no hay proteínas y no hay grasa que te esté protegiendo del pico de glucosa. Ese sería mi comentario respecto a las galletas María. Dice Jero Altamirano desde Manzanillo, nos manda un saludo y gracias por sus palabras que me motiva a seguir adelante porque a veces es difícil, sobre todo con los colegas y con todo el gremio médico que creen que esto pues es equivocado, que esto no debería ser, que la diabetes es incurable, que no hay nada bueno en la dieta, en el ayuno intermitente, que los suplementos no sirven para nada, pero pues yo pienso diferente y pues aquí estamos y qué bueno que les guste este contenido. Angélica Orozco, gracias, qué bueno que lo he encontrado valiosa esta información. Dice Blanca Estela Castillo, buen día doctor, ¿qué es keto limpio y qué es keto sucio? Sí, esos términos de dieta keto, haga de cuenta que existen como varias versiones o varios conceptos, ¿verdad? Keto limpio, keto sucio, sí existe, pero yo pienso que en términos prácticos, keto es buscar la cetosis y el objetivo es reducir mucho los carbohidratos. No estoy bien seguro cuál es la diferencia entre uno y otro, limpio y sucio, porque honestamente yo no lo utilizo así. Yo lo utilizo como keto, bajo en carbohidratos y el objetivo es llegar a la cetosis. Keto sucio creo que es cuando se utilizan endulzantes, comida procesada, sustitutos de algunos ingredientes y que no es muy natural. Me parece que a eso se refiere con keto sucio, pero volvamos a lo mismo, entre más natural, sin complicarse la vida, entre más natural sea, bajo en carbohidratos, en automático usted va a hacer una dieta saludable sin tanto problema y sin estas confusiones, que keto así, que keto asá. Mejor trate esto que yo le digo, creo que es más práctico, más sencillo a lo mejor de realizar y con mejores resultados. Ok, vamos a ver aquí qué otras preguntas tienen. Dice Luminitza Vidaurri, dice, las obleas se podrían comer. Las obleas, no sé exactamente a qué se refiere, pero y no sé en qué ciudad se encuentra usted. Yo aquí en México, en Tijuana, generalmente la gente le dice obleas a las obleas que tienen cajeta o tienen algún tipo de dulce. Entonces, esas obleas que tienen dulce sí le van a subir el nivel de azúcar. También hay obleas keto. Y volvemos al tema de hoy. Si son obleas keto, están endulzadas, hay que ver qué tipo de endulzante, utilizan grasas, hay que ver qué es lo que utilizaron para saber si esa oblea keto no le va a generar ningún problema. Ok, dice Chispita dice, gracias por la información. Cheesecake keto, la verdad es que hoy en día los productos keto, los postres keto no le piden nada en cuestión de sabor a los postres normales, absolutamente nada. Y a veces, como el cheesecake, yo de acuerdo con usted, Chispita, creo que está más bueno la versión keto que la versión normal. Claro que es cuestión de gustos, todos tenemos gustos diferentes. Y pienso yo que consumido de forma ocasional, esporádica, no va a haber ningún problema.
Dice Paunat, ok, de San Felipe nos manda saludos. Igualmente Romina Ramírez, espero se encuentre usted muy bien. Dice Chispita, desde que veo sus videos voy con mi doctor y me dijo, ¿cómo sabes tanto de la diabetes? Ah, porque usted se ha informado bastante bien. Y hoy yo creo que es algo que muy pocas personas toman en cuenta. Y voy a hablar únicamente del ambiente médico. Los doctores, hoy en día, enfermeros, enfermeras, auxiliares, laboratoristas, químicos, etcétera, 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 piensa que la gente sigue siendo ignorante. Y ya no es así. Con tanta información, con el internet, videos, podcasts, tantos creadores de contenido, artículos, acceso a la información que uno quiera, la gente se ha ido empapando de más información. Y tenemos que también tener eso en cuenta, que la gente o los pacientes que tenemos enfrente están mucho más informados, saben de qué estamos hablando, les podemos dar una mejor explicación, una mejor orientación, ya cada consulta puede ser más productiva. Antes era, ok, problema de azúcar, bueno, pues ahí te va la metformina y come esto y ya. Ahora no. Ahora es, ¿qué problema tiene? Ah, mire, lo que pasa es que la insulina, es que la resistencia, no, es que no, es que el ayuno. Ya le puedes dar más información y entre más información tenga uno, mejores decisiones toman. ¿Qué le puedo decir yo desde el punto de vista de este lado del escritorio como médico tratante? Cuando me llega un paciente y que yo sé que ha leído y que ha investigado y que sabe más o menos de lo que está hablando y sabe de la metformina, de la dieta, de esto, yo hoy por hoy no siento competencia, porque no se trata de competir y no se trata de quién sabe más o quién sabe menos. Se trata de que la consulta entre los dos unamos fuerzas y logramos el mejor acuerdo, el mejor tratamiento y el mejor análisis del caso. Hoy por hoy. Antes, hace 5 años, 6 años, cuando alguien, un paciente, me refutaba algo, me preguntaba algo o sabía que había leído algo, lo sentía como un ataque a mi licencia, a mi profesión, a mi cédula, probablemente a mi ego, así lo sentía. Y cuando sentía como que me estaban atacando, cuestionando, inmediatamente pones una barrera y no escuchas y no permites y tú tomas la decisión que tú crees conveniente sin escuchar al paciente. Yo pienso que eso es lo que está sucediendo con muchos médicos, enfermeros, cualquier personal que se dedica al ámbito de salud. La gente hoy en día, ustedes están más informados, saben mucho más que antes, saben más detalles. Aquí la cuestión es que uno de este lado del escritorio lo puede sentir mal cuando no hay humildad y cuando no se quiere escuchar, porque no lo sabemos todo. Y no se trata, insisto, de que una consulta, quién sabe más que el otro. Si llegamos con esa actitud, no vamos a tener ningún resultado bueno, ni del doctor ni del paciente. Ustedes seguramente, porque yo creo que todos los hemos vivido, nos hemos topado con un doctor o doctora irrespetuoso, egoísta, egocéntrico, cree que todo lo sabe, que no escucha. Ya no. Eso yo creo que ya no debería ser. Somos personas, somos seres humanos y hay que tratarnos como tal, con respeto. A lo mejor me salió un poquito del tema, pero es algo que he observado, que seguramente ustedes también han observado. En relación al comentario de Chispita, que sí, a veces los doctores no sé, como que se sienten no bien. Incluso no son ni siquiera accesibles para pedirte un estudio de péptido C, OMA-R, cortisol, nivel de insulina, por ejemplo. Tú se lo pides y la respuesta inmediata es no. Y si ese doctor trabaja en institución, ¿qué le va a costar a ese doctor pedirte el estudio? Él no va a poner nada de su bolsillo, es el instituto o el gobierno el que te va a pagar el estudio. Él no va a perder dinero. ¿Por qué no te lo pediría? Si tú se lo estás pidiendo como paciente, porque quieres saber, porque tienes duda, porque ya leíste acerca del tema, pues pídeselo, no pasa nada, absolutamente nada. Y si hay dificultades para interpretar esos resultados, pues hay que decirlo. No pasa absolutamente nada y creo que la gente lo va a entender. A mí me ha tocado
pacientes con estudios hormonales, con estudios de diferentes tipos, que, ay, permítame tantito, ahorita no le tengo una respuesta, déjenme la información, lo voy a analizar, lo voy a estudiar, lo voy a discutir con mis colegas y en unos días le tengo respuesta y no pasa absolutamente nada, porque pues no lo sabemos todo. Ok, retomando el tema porque me salí un poquito del tema de hoy. Vamos a ver, Sergio Bor, ya le contesté. Rey David Luna dice, está durísimo el problema de la diabetes acá en Veracruz. Todo se consume tortillas, pan, refrescos y un postre. Efectivamente, los pambazos que existen ahí mucho en Veracruz, las garnachas, por ejemplo, prácticamente es carbohidrato refinado. Y a veces el tema económico es una limitante porque no hay acceso a más ingredientes, pero yo pienso que sí se puede, porque hoy por hoy, unas Sabritas, un chocolate, un refresco, los cereales como Nesquik, Zucaritas, Kellogg's, están carísimos. Y si ese dinero te lo ahorras no comprando esas cosas, ese dinero lo puedes destinar a alimentos más saludables, que siempre hay forma de solucionar el problema. Brenda Zamora dice, keto sucio no es tan estricto, se consumen muchos productos, soda, helados, endulzantes, efectivamente, pero contienen todos los ingredientes dañinos que el doctor nos habló. Sí, efectivamente, todo lo procesado, endulzantes, grasas trans, es un keto sucio. Keto limpio es lo más natural posible, lo más apegado a la dieta cetogénica, grasas saludables, sin procesado, sin endulzante, así se refiere. Gracias, Brenda, por su comentario y aclarar el punto. Bien, Magdalena García, ¿qué opina de la grasa 100% de la mantequilla? No sé a qué se refiere a 100% de la mantequilla. Supongo que se refiere a que las grasas las obtengamos exclusivamente de la mantequilla. Lo veo mal, porque tiene que haber variedad, tiene que haber diversidad. Se lo voy a poner este ejemplo. Supongamos que una persona me dice, doctor, yo sí como verduras. Yo sí como verdura. Ok, ¿qué come usted? No, pues yo como tomates y como espinacas. El lunes como eso. Ah, ok. Y el martes lo mismo. Y el miércoles lo mismo. Y el jueves, viernes, sábado y domingo. Y resulta que toda la vida y todos los días únicamente come estas dos verduras. Estas dos verduras no tienen la diversidad y no tienen los nutrientes suficientes ni los ingredientes que tú necesitas o que uno necesita obtener de las verduras. Tiene que haber diversidad. ¿A qué me refiero? A que si consumimos verduras, al menos tiene que haber 10 verduras diferentes. Diversidad. Si consumimos grasas, tiene que haber varias diferentes, varias fuentes. Frutos secos, mantequilla, aceite de oliva, aguacate, por ejemplo, grasa de las proteínas animales, del pescado, por ejemplo, del salmón, del atún, ahí también hay grasas. Entonces tiene que haber diversidad. Espero haberle contestado mediante esta forma. Ok, y Irma Ruiz nos comenta, hemos topado con doctores, como usted está diciendo, y se enojan bien feo. Sí, no están abiertos a la discusión, no están abiertos a escuchar, a seguir aprendiendo, porque uno también, es la verdad, uno aprende de los pacientes, uno aprende de ustedes. Yo lo que aprendo, pues es de los libros, artículos, de mi experiencia, de foros, de videos, de discusión con colegas, de mi experiencia, pero también aprendo de los pacientes. Ha habido muchos pacientes que me han enseñado algo y a veces no necesito que me lo digan. Lo veo en sus resultados, lo veo porque me dicen, doctor, yo hice esto y me ayudó. Ok, y voy ampliando mi visión, pero es cuestión de apertura, es cuestión de decir, ¿sabes qué? Yo de este lado, del lado de ustedes, también puedo aprender. Y si lo vemos de esa forma, pues todos ganamos. Y yo pienso que es cuestión de mentalidad. Probablemente vaya a cambiar con estas nuevas generaciones. Va a cambiar la mentalidad. Ojalá y así sea. Y Rey David Luna dice, del coco, ¿es bueno consumirlo o no es muy bueno? Sí, el coco es una
es un buen alimento sin ningún problema. Usted sabe, como todos los que estamos aquí presentes, que cualquier exceso es malo. Cuidado nada más con el agua de coco, que puede contener muchos azúcares y puede generarle un pico de glucosa. Los voy a dejar porque pues tengo consulta pendiente que me están esperando. Les agradezco que se hayan conectado el día de hoy y que les haya aportado un poquito más de información, recomendaciones y tips sobre este tema de lo keto, de los productos que son saludables pero que no son saludables y que puedan tomar una mejor decisión. Los espero el próximo miércoles. Que tengan muy buen fin de semana a todos. Les mando un abrazo y nos vemos próximamente. Hasta luego.